¿Ya está? Ah, me acabo de salir. Porque creo que aquí no hay. ¿Mm? ¿No te ves? No, tengo la cámara de frente. Salam Alejem, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Acabamos de terminar la clase de la Perashá de la semana con una meditación hasídica y ahora vamos a comenzar nuestra clase que le vamos a dedicar a charlar, a profundizar de acuerdo con la Kabbalah del Hasidut en los 7 preceptos universales.
Pero siempre que hablamos de las cosas de Akadosh Baruj Hu, tenemos que seguir una instrucción general que nos dieron los rebes de Chabad, y es que hay que vivir con el tiempo. Y vivir con el tiempo es vivir con la perashá de la semana, con lo que sucede cada día. Estamos en el mes de Adar, se acerca la festividad de Purim, dentro de unos días es el día del nacimiento de Moshe Rabbeinu. Entonces tenemos que aprender de él. En la Perashat Vaikra, que es la primera perashá del libro, que también se llama Vaikra, normalmente traducido como Levítico porque habla acerca de las leyes de los Kohanim, de los levitas, las leyes acerca del templo sagrado. Comienza con una palabra muy especial que es Vaikra, y llamó. Likro es llamar a alguien. Baruch Zvi ima koreleja. Baruch Zvi, tu mamá te llama. Y acá Kadosh Baruj Hu lo llama a Moshe Rabbeinu. Y ustedes saben que la Torá está escrita con 22 letras. En el rollo que escribió Moshe Rabbeinu hay exactamente la misma cantidad de letras y las mismas letras que el rollo que escribe cualquier escriba kasher, escriba que sabe, en nuestros días. Ayer leímos la última perashá del libro anterior, del libro de Shemot, que es Éxodo, la perashá Pekudei. Y a la tarde, en la plegaria de Minjá, se lee la primera partecita, la primera lectura del día domingo, la primera día de la perashá siguiente, para conectar. Cada Shabbat es una conexión con la semana siguiente. Entonces terminamos de leer una perashá y comenzamos ya leyendo la siguiente. Y comenzamos, por supuesto, leyendo la perashá Vaikra. Entonces, siempre me gusta asomarme y ver cómo Vaikra está escrito en forma diferente que otras palabras. ¿Por qué? Porque todas las letras tienen un tamaño común en el Sefer, un tamaño normal, pero cada una de esas letras, una vez, ya sea en los 5 libros de Moshe o en los libros siguientes, de todo el Tanaj, una vez está escrita más grande y otra vez está escrita más chica. La primera letra de la Torá, que es la Bet de Bereshit, está escrita más grande. Y una vez le dije a mi nieto que se vaya a fijar cualquiera de las letras Pei que hay en la Torá, escrito con la escritura de que se escribe hoy en día la Torá. Y entonces le dije, fíjate bien qué hay adentro. Todos sabemos que las letras están escritas en fuego negro y en fuego blanco. El fuego negro está simbolizado por la tinta, y el fuego blanco es lo que rodea y lo que está detrás, que es el klaf, el pergamino, que es blanco. Si nosotros vemos el blanco que hay dentro de cualquier letra Pei, vamos a ver una letra Bet. Yo algunas veces los mostré en la clase. Si alguno quiere, lo voy a mandar por WhatsApp o lo voy a poner en alguna red, para que vean bien cómo está escrita la Pei en la Torah, aquellos que no lo vieron. Y la primera, entonces, lo que hay alrededor de toda letra Bet, si nosotros vamos el blanco de alrededor, es una letra Pei. Entonces, si miramos la primera letra Bet de Bereshit, Bet simboliza muchas cosas. Y entonces, por afuera hay una Pei. Esa Bet primera también es más grande que las demás.
Es la única vez que esa bet es más grande que las otras letras bet. Y entonces esa Pei que está alrededor es todavía más grande. Es la Pei más grande que hay, más grande que la Pei grande o se llama Pei Rebatit. ¿Por qué? Porque esa Pei, en hebreo Pei es boca. Esa es la boca de Dios, la gran boca de donde sale toda la Torá y donde sale todas las letras y todas las sefirot y toda la energía para crear el mundo. De esa boca, Dios le habló a Moshe, como dice la Perashat Vaikra. Dios llamó a Moshe. Y cuando uno se enfrenta, no está dicho el nombre Abayá, Elohim, como en otros lugares. Cuando no figura el nombre de algo, quiere decir que se está revelando su esencia que está por encima de todos los nombres. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la grandeza del Creador, no hay otra forma que disminuirnos, sentir nuestra nulidad existencial. Por eso la palabra Vaikra, que termina con una Aleph, esa Aleph es una Aleph pequeña, Aleph Zeira se llama, Aleph pequeña, porque fue dicho desde la boca de Dios. Entonces Moshe Rabbeinu, que es el que fue llamado, se anuló frente a Dios. Y esa es la característica del tzadik de la generación, del líder de la generación, del Rebbe, del Mashiach de la generación. Estar anulado completamente a Dios, saber que Él es el más pequeño que todos los que existen y que es nada más que un intermediario para llevar su palabra a todas las demás personas. Por eso dice Vaikra et Moshe. Levítico 1:1. Esa Aleph pequeña nos enseña muchas cosas, sobre todo, como decíamos, la humildad de Moshe Rabbeinu. Y también Vaikra, cuando uno llama a alguien desde una posición superior, demuestra también el amor que tiene con respecto a esa persona, a ese que está llamando. Está dicho en la Torá que la piel de la cara de Moshe brilló con un brillo especial. Y dice el Midrash que cuando Moshe estaba escribiendo la Torá, tomó un poco de tinta con la que estaba escribiendo y la frotó sobre su frente, y haciendo que eso haga brillar más su piel. Por eso brillaba. Y esta tinta extra la sacó justamente de la Aleph de la Parashat Vaikra. Dios, por supuesto, fue el que decidió que esa Aleph sea chiquita y decidió que Moshe la escribiera con una Aleph de tamaño regular. Pero Moshe no quería escribirlo para nada en absoluto. Entonces, por compromiso, Moshe hizo la Aleph más pequeña y por lo tanto le quedó una pequeña cantidad de tinta de la cantidad exacta que Dios le dio. Entonces Dios llamó a Moshe. ¿Qué aprendemos de esto? Antes habíamos estudiado en la clase anterior, que luego habla de las diferentes ofrendas. Y en hebreo la palabra ofrenda, cuando uno ofrenda algo en el altar, nos enseña que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios, tanto monetario como de todo tipo, para ofrecer a nuestros hijos una educación judía, una educación adecuada. Además, los primeros y más preciosos años del niño deben dedicarse al estudio de la Torá, sin tener en cuenta las decisiones de la profesión que quiera realizar después. Por eso los niños pequeños que recién comienzan su estudio de Torá comienzan con el libro justamente de Vaikra. Es el primer libro de la Torá, no empiezan por Bereshit, empiezan por Vaikra. Y entonces el segundo verso dice, si alguno de ustedes trae una ofrenda a Dios, el Hasidut nos enseña
cuál tiene que ser el sentido de la ofrenda que cada uno tiene que aportar a Dios. Esa ofrenda tiene que ser verdaderamente de nosotros, de lo más íntimo de cada uno. Sin embargo, una persona puede dudar, puede pensar que un simple mortal nunca podrá salvar esa brecha que separa lo finito de lo infinito. Por eso tiene que recordar que la relación con Dios en realidad depende solo de la propia iniciativa. Una vez que uno toma la iniciativa de relacionarse con Dios, nada puede interponerse en el camino de la unión entre el hombre y Dios. Así nos enseña Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, el Rebbe anterior. Por eso, cuando la palabra sacrificio o ofrenda se dice en hebreo, se dice korban. Adam she'akriv. Leakriv en hebreo significa acercar. Cuando uno está llevando una ofrenda, no solamente está acercando esa ofrenda a Dios, sino que está acercando a uno mismo. Y uno tiene que sentir que eso que le está pasando al animal les pasa a uno mismo. Entonces, el hecho de acercarse a Dios, de ofrendarse a Dios, eso es un corbán. Por eso hay que prestar mucha atención. Cuando se habla de la Shoah, cuando se habla de la matanza de los alemanes, se lo llama holocausto. Holocausto viene del griego de hacer una ofrenda total, y así nos enseña la Perashá justamente en esta semana. Una ofrenda que se toma y se quema completamente, no como otras que algunas partes se comen, otras partes se desechan. Esta se quema completamente, por supuesto se limpia, se despedaza, se sacan las partes impuras, y lo demás se quema completamente. Eso se llama holocausto. Y la palabra en hebreo es olá. Entonces, cuando hablamos del holocausto, en el sentido de que se ofrendaron personas, está muy, muy mal dicho. Las personas no se ofrendan, está prohibido sacrificar personas para elevarse a Dios. La forma de elevarse a Dios y sacrificarse a uno mismo es justamente dedicarse a hacer lo que quiere Dios, entregar su vida, pero no necesariamente significa morir, y menos que vengan asesinos y maten. Eso que está haciendo el asesino no es un holocausto, no está haciendo una ofrenda a Dios, al contrario, está haciendo un pecado muy grande de asesinato que está prohibido por la Torá. También está prohibido suicidarse, pero ofrendar la vida en pos de Dios, hay tres cosas que la persona tiene que entregar la vida y no dejar y no transgredir, que es la idolatría, el asesinato y la violación, la relación prohibida. Entonces, si alguien le dice que está obligado a hacer eso, tiene que dejarse morir, pero eso no significa que está haciendo una ofrenda a Dios, sino que que no es que eso está considerado como una ofrenda, sino que está entregando su vida en aras de Dios, en aras de no transgredir la palabra de Dios. Las ofrendas que se llevan al tabernáculo son otra cosa, pero hoy día que no está el tabernáculo en pie, nosotros podemos ofrendar de nosotros a través de dar nuestro dinero. ¿Por qué? Porque el dinero y todas nuestras posesiones nosotros las conseguimos con nuestro trabajo. Nosotros comemos y nos alimentamos para que nuestro cuerpo pueda realizar tareas y con eso obtener el sustento. Entonces el sustento es como si hubiéramos, al comer, te he dicho que la mesa es como un altar. Entonces la comida nosotros la comemos y al pasar a ser parte de nuestro cuerpo y con eso cumplir los preceptos de Dios, es todo eso energía que utilizamos, es como que estamos elevando a Dios
todo eso. Entonces el dinero que nosotros utilizamos para que ganamos con nuestro esfuerzo, todo eso también es parte de nuestra sangre, de la energía que utilizamos con las cosas que utilizamos para la vida. Por eso dar dinero es como entregar una ofrenda a Dios, un corbán, y eso nos acerca a Dios. Cuando el templo sagrado aún funcionaba, una persona que pecaba podía traer una oveja propia como ofrenda y obtener una expiación. Entonces hoy en día, la persona que trae de sí misma una ofrenda a Dios, dando su propia grasa y sangre a través de comer menos y en general reducir los placeres del mundo, está también ofrendando a Dios. Así nos enseña Rabbi Haim Vital, el discípulo principal del Arizal. Nos dice el Zohar acerca del capítulo 1, versículo 3, si el holocausto se toma del ganado, de las vacas, o de las ovejas o de las aves. El versículo menciona 3 tipos diferentes de korbanot que se queman completamente. Olot, ofrendas elevadas. Parece que elevadas también viene la palabra. Elevar es olá. Hay ganado vacuno, ovejas y aves. La persona rica, que tiene mucha confianza en sí misma y tiene orgullo, tiende a pecar más que los demás. Por eso tiene que traer una ofrenda grande, una ofrenda mayor, que es la de las vacas. La persona normal, que peca menos, puede traer una oveja o una cabra. La persona pobre, que generalmente está quebrantada y es humilde de por sí, por lo tanto peca menos, es suficiente que traiga un pájaro, dice el Zohar. Dice el Maggid de Mesrich que, como dice el verso, si el sacrificio es una olá, un sacrificio completo, tiene que traerlo de sí mismo y en forma voluntaria ante Dios. ¿Por qué? Porque olá, como dijimos, quiere decir también altura, elevar. Entonces nos enseña que si una persona realmente desea elevarse y acercarse a Dios, debe sacrificar su propia voluntad, su propio deseo. Como dicen nuestros sabios en Pirkei Avot, anula tu voluntad ante la voluntad de Él. Entonces, después de haber meditado un poco en la perashá de la semana y entender lo que significa dar de sí mismo, lo que significa un verdadero líder de la generación, en nuestro libro del Rabino Ginsburg, en la página 16, habla acerca de las instrucciones universales de Hashem. Dice, la porción de la Torah más evidentemente asociada con los justos gentiles es Noah, la parashá Noé, la segunda parashá de la Torah. Y entonces comienza describiendo su carácter de patriarca. Dice, Noé fue un justo entre la gente de su tiempo y anduvo con Elohim. En hebreo dice, Noah tzadik haya bedorotav, Noah italech imelokim, imelokim italech Noah. Entonces dice el Rav Ginsburg que todo judío que desea ir con Hashem debe tratar de emular a Noah, quien a través de su empeño en seguir la palabra del Creador salvó a la raza humana de la extinción total en el diluvio, como nos relata la Torá. La tierra era corrupta ante el Creador y estaba llena de violencia. Y el Creador vio la tierra y observó que era corrupta, porque toda carne había corrompido su sendero en la tierra. Y el Creador dijo a Noah, el final de toda carne ha llegado. La tierra está llena de violencia por su causa, y por eso los destruiré a todos ellos con la tierra. Entonces así comienza la destrucción del mundo. Pero todo esto había comenzado mucho antes.
había comenzado cuando Adán fue creado y de repente decidió transgredir las palabras de Dios. Entonces vimos en la clase anterior que todo el proceso de las generaciones, desde el Adán y Javá que estaban en el Gan Eden, son un proceso de rectificación de ese mismo pecado. Entonces la humanidad sube y baja, sube y baja, sube y baja, como todo el proceso evolutivo que tiene sus elevaciones y tiene sus caídas, y la idea es que cuanto más grande es la caída, más grande es la elevación. Y cuando más alto uno está, más bajo cae. Y así cada vez va subiendo y bajando cada vez más alto hasta llegar a un momento, que es el momento de la llegada del Mashiach, en que la elevación es tal que después de eso ya no hay más caída. Entonces le dijo a Noah que entre al arca. En hebreo arca es teivá, y teivá también significa palabra. Cuando uno entra a la palabra de la Torá, uno se siente protegido de la destrucción y de todas las cosas que suceden en la intemperie del mundo. Por eso aquellos que viajamos por el mundo, que Dios nos dio la tarea de conectarnos con tantos pueblos del mundo y de viajar, y todavía hoy en día viajar determinadas distancias es someterse a determinados peligros, lugares desconocidos, a pesar de que allí nos esperan gente tan buena, que nos reciben con todo lo que tienen para honrarnos, Baruch Hashem. De todas maneras, siempre uno tiene que estar agarrado al tzadik de la generación, tiene que estar agarrado al Rebbe, y saber que todo lo que está haciendo es porque él es un enviado del Rebbe, y que el Rebbe a su vez es un enviado de Dios. Entonces, cuando uno está conectado en esa cadena, por más que desde Dios hasta mí haya varias personas en el medio, a las cuales yo represento, de todas maneras eso hace que yo esté conectado con Dios en lo alto. Entonces dice, Dios bendijo a Noah junto con su familia y los instruyó en el sendero del nuevo orden que había declarado. Ahora te he dado todo, y por eso de la sangre de vuestras almas voy a pedir cuenta. Hashem va a pedir cuentas de las instrucciones que le dio a Noah, quien se convirtió así en el progenitor de todos los que nacieron tras el diluvio. Tanto los hijos de Noah, o Benei Noah, como se dice en hebreo, que hoy en día somos todos. Por consiguiente, todos los seres humanos están íntimamente ligados a estas instrucciones, que en su mayoría fueron dadas previamente a Adán, y están distribuidas en 7 preceptos generales, conocidos hoy como las 7 leyes de los Benei Noah. Debe haber muy pocos que no los conocen aquí, pero siempre es bueno volver a decirlos. Está prohibido adorar a cualquier otra entidad que no sea Hashem. Está prohibido blasfemar el nombre de Hashem. Está prohibido matar, prohibido robar. Está prohibido cometer adulterio. Está prohibido comer carne de un animal vivo. Y algunos toman este último precepto como precepto negativo. Nosotros lo tomamos como un precepto positivo, que es la prescripción de establecer un sistema de justicia que asegure una sociedad justa basada en estas leyes. Entonces, de estas leyes surgen también toda una serie de derivados, otras leyes que son importantes seguir. Pero si nosotros meditamos en cada una de estas leyes, vamos a ver cómo, si todos seguimos estas leyes, el mundo cambia. Entonces, la tarea que nosotros tenemos ahora, y
la que me instruyó el Rav Ginsburg en especial, en estas clases que damos y en las conferencias que vamos a dar en México y en Colombia y en otros países que vamos a ir después, es ver cómo esto que fue dado a Noaj es parte de todo un proceso que hoy en nuestros días está llegando a su culminación y que es denominado la cuarta revolución de la Torá. La cuarta revolución en el estudio de la Torá. Ya hablamos en nuestras clases y el Rav Ginsburg dio varias conferencias y tenemos videos hablando de las cuatro revoluciones. Uno de los últimos videos que pusimos del Rav Ginsburg es la última parte de la conferencia que dio en Barcelona hace pocos meses, que Baruch Hashem ya terminó de traducirla toda, son 3 horas, 3 partes, que la dividimos en 5 videos, y la última parte quisimos poner todo junto porque habla justamente de las revoluciones, y especialmente de esta última revolución que es que la Torá debe ser entregada y enseñada a todas las naciones del mundo, y no solamente aquellas cosas que corresponden, o sea, la revolución en sí es llevar que el judío le enseña a todos los Benei Noach los 7 preceptos y las partes de la Torah que tienen que ver con eso. El Rav Ginsburg, ustedes saben que todo proceso y toda estructura que hay en el mundo tiene 4 niveles y corresponde a las 4 letras del nombre de Dios. La primera revolución fue escribir la Torah oral. La segunda revolución es que los estudiosos de Torah puedan estudiar y enseñar cobrando dinero, siendo que alguien les dé sustento. La tercera es enseñar Torah a las mujeres. Y la cuarta, que es la que nos concentramos nosotros ahora, es enseñar la Torah a todos los pueblos del mundo. Pero justamente la revolución no es simplemente enseñar los 7 preceptos, porque eso es algo que es de siempre. El pueblo de Israel es llamado el pueblo del libro y luz para las naciones, porque es una de sus funciones enseñar los 7 preceptos a todas las naciones. Pero la revolución es justamente que para que todas las naciones puedan cumplir con los 7 preceptos, tienen que estudiar toda la Torah. No alcanza con que estudien una partecita. Tienen que estudiar toda la Torah, y entonces para eso estamos aquí ahora, y es la revolución que realizó el Rebbe de Lubavitch hace más de 40 años, cuando mandó a su Hasidim a enseñarle los 7 preceptos a todos los que estaban alrededor. Entonces, en la página 17 de este libro, habla del significado de las instrucciones divinas. Y entonces dice algo que incluso yo cuando traduje este libro hace 7, 8 años, ...10 años ya, en el 2009... yo no llegué a captar la profundidad y el alcance de este libro. Y justamente está acá en esta página. Dice, para comprender el significado pleno de las 7 leyes, uno primero debe reconocer que la Torá, es decir, los 5 libros de Moshe, no es meramente un libro de historias acerca de las primeras generaciones de la humanidad. Acerca de los hijos de Israel, del éxodo de Egipto y todas sus vicisitudes por el desierto. También que es algo más que un documento legal que enumera los preceptos prescritos por el Creador. O sea, la Torá no es simplemente un relato o una enumeración de preceptos legales. Desde un punto de vista más amplio, la Torá es y debe ser vivida como una revelación del Creador mismo.
y en particular de su voluntad. En el lenguaje del Zohar dice Hashem y la Torah son uno. Hay tres unificaciones en general. Está la unificación de Dios y la Torah, la unificación de la Torah con el pueblo de Israel, que a través de la Torah el pueblo de Israel se une con Dios, pero a su vez Dios se une directamente al pueblo de Israel por encima de la Torah. Entonces hay una unión inconsciente que está por encima del entendimiento, que es una conexión intrínseca que hay entre Dios y el ser humano. Y hay una conexión que viene conscientemente a través del estudio de la Torah, a través del conocimiento de lo que es la voluntad, el deseo de Dios. Entonces, es evidente que todo esto tiene que ser enseñado a todos los pueblos, porque todos los pueblos tienen que conocer la voluntad de Dios. Pero no todos están dispuestos. Entonces, por eso no se puede obligar a la gente a conocer la voluntad de Dios y a cumplirla, sin antes enseñarle. Y para enseñarle hay que aplicar todos los métodos didácticos. Cuando hablamos de la Torah y de la voluntad de Dios, Dios nos obliga Él mismo a cumplir determinados preceptos, tanto a los Bnei Noach como a los judíos. Pero la Torah designa a determinadas personas que tienen el poder de hacer que esos preceptos sean cumplidos. Entonces, por eso, dentro de estos 7 preceptos, hay uno que tiene que haber cortes de justicia. ¿Y para qué sirven estas cortes de justicia? Para verificar y para hacer que se cumplan los preceptos, los 6 preceptos anteriores. Quiere decir que estos preceptos que enumera Dios son obligatorios para todas las personas y aquellos que no los cumplen tienen que rendir cuentas, principalmente a Dios, pero también a los hombres que están encargados de hacerlas cumplir. Pero profundamente en su interior, cada uno tiene que tener ese juez adentro y verificar constantemente que está cumpliendo con los preceptos sin que alguien lo tenga que obligar. Hoy en día es muy difícil obligar a la gente a cumplir algo que no quiere. Ustedes vieron cómo hay ejércitos y hay policías y hay dictadura en todo el mundo, porque cuando una persona es obligada a cumplir algo que no quiere, se resiste a vivir mal y se resiste a ser obligado a hacer cosas que no quiere. Incluso, no estamos hablando solamente de hacer cosas buenas. Hay un montón de cosas malas que la gente hace, si no la mayoría de las cosas, que también se resiste a reconocer que está mal y hace actos que evidentemente se perjudican a él mismo y a todos los que lo rodean y a toda la humanidad, y no quiere rendir cuentas de eso que está haciendo. Entonces la Torah nos dice, eso que vos estás haciendo tenés que rendir cuentas, y hay tanto en el cielo como en la tierra gente que tiene la obligación de que vos tengas que rendir cuentas. Entonces, como todo padre que educa bien a su hijo, le dice, por un lado, vos tenés que cumplir, estudiar lo que te enseñan y dar el examen y pasar los exámenes, porque es bueno para vos. Si no cumplís, vas a sacar una mala nota y después te vas a perjudicar. Pero por otro lado, la verdadera tarea del educador es hacer que el niño, el adolescente, haga las cosas por propia voluntad, que él mismo quiera aprender, que él mismo quiera hacer las cosas bien, porque eso, al principio, él tiene que entender que es bueno para él mismo, que si un caramelo él lo come, le hace mal, y no se lo dan, no es porque lo quieren castigar, sino porque le hace mal.
pero al principio el chico no entiende, entonces hay que darle otra cosa que lo suplante y que sea tan dulce para el chico como lo otro, o más. Entonces, esa es la diferencia en el estudio de la Torá que hubo hasta ahora y el Hasidut. El Hasidut no viene a obligar a la persona a amar a Dios, a cumplir sus preceptos, y no le viene a decirle a la persona que si no cumple va a ser castigado. Porque lo principal, y eso es lo que quiere Dios, es que no es que nosotros cumplamos sus preceptos por miedo al castigo, sino porque nosotros lo amamos y porque queremos ser parte de su proyecto. Queremos ser parte de esa obra tan hermosa que a lo mejor nosotros no entendemos bien de qué se trata, pero por el simplemente hecho de que es de Dios, y entonces debe ser lo mejor. Y cuando uno profundiza en la Torá, entonces se da cuenta que eso es lo mejor. Por eso el Rav Ginsburg comienza diciendo así: en la Torá nosotros vemos historias de cómo se creó la humanidad, cómo evolucionó, cómo creó el pueblo de Israel, Egipto salió, tierra de Israel, el tabernáculo, el monte Sinaí, los preceptos, y los sabios aprendieron de todos esos libros cómo se cumplen los preceptos y cuáles son. Pero hay algo más profundo ahí adentro, que es la conexión intrínseca con Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para tener placer, para sentir placer por eso. Pero lo que no entendemos es que cuando nosotros lo hacemos de acuerdo con lo que dice la Torá, el placer es mucho mayor y no tiene ninguna contraindicación. Es lo mismo que cuando estamos enfermos y tomamos un remedio. Un remedio hecho por el ser humano siempre tiene un lado positivo y un lado negativo. A lo mejor nos puede dar un alivio inmediato de nuestro mal, pero en definitiva no nos cura. Por ejemplo, tomemos un antibiótico. Uno tiene una infección, tiene una bacteria que entró a ese organismo. Entonces, ¿qué hace el médico? Le da un antibiótico para matar a esa bacteria y le da un antifebril para bajar la fiebre, un analgésico para sacar el dolor. Entonces, la persona, si está más o menos sana y su sistema inmunológico funciona, se va curando y a los pocos días eventualmente esa enfermedad se le fue. Pero en realidad, eso que él tomó no lo curó. Lo que hizo fue eliminar los síntomas nada más, porque la enfermedad que él tuvo fue porque su propio estado de salud estaba mal. Porque si fuera por la bacteria, entonces viene una bacteria, todo el mundo se tiene que enfermar. ¿Por qué hay gente que se enferma y gente que no? ¿Por qué hay gente que se enferma de una cosa y otra se enferma de otra? Porque cada uno tiene una deficiencia, una debilidad en su cuerpo, que es eso lo que tiene que curar. Entonces, físicamente, el remedio para todas las enfermedades es volver a la naturaleza, volver a esa época en que la gente se moría de viejo, se moría no por ser viejo, sino porque Dios los llamaba. Dios decidía en este momento y esta persona vivía sana, como se habla de Moshe Rabbeinu, o incluso se habla de Jacob Avinu, que Jacob, hasta que llegó Jacob, la gente no se enfermaba, se moría porque terminaron sus días. Jacob, él quería saber cuándo iba a morir, porque quería bendecir a sus hijos antes de morir. Entonces, los sabios aprenden de lo que está escrito en la Torá, en esa perashá, donde cuenta la muerte de Jacob, que fue Jacob que le pidió una señal de que él iba a morir. Entonces ahí es cuando bendice a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero hasta ese momento no existía la enfermedad. ¿Por qué? Porque la gente vivía en forma natural, vivía de lo que Dios le daba sin ningún procesamiento. Incluso hasta que vino Noah,
la humanidad no comía carne. Desde Adán Arishon hacían ofrendas, ofrendaban animales, vegetales, minerales, pero no se comían los animales. Cuando Dios puso a Adán en el Gan Eden, le dijo, vos vas a comer de los frutos. Incluso él no comía del pasto, no comía cereales, no comía plantas, comía de los frutos de los árboles, porque está escrito que el árbol no solamente era el fruto era alimenticio, sino las hojas, las ramas, el tronco, todo era comestible, todo tenía el perfume y el sabor de la fruta. Cuando pecó y todo cayó, entonces el árbol solamente en sus frutos es dulce, de algunas partes se pueden usar. Cuando la humanidad cayó y vino Noaj y salió, Noaj fue el primero que hizo una ofrenda y comió de esa ofrenda. Hasta ese momento no se comían las ofrendas. Entonces ahí fue cuando hubo señales de que la humanidad empezó a caer. Pero hasta que vino Jacob tampoco se enfermaban. Entonces la gente vive enferma por la forma de vida que tiene. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra forma de vida y nos alimentamos de lo que Dios nos da, como está dicho en la propia Torá, y así Moshe le dijo al pueblo de Israel, no solo del pan vive el hombre, sino vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. No dice que no hay que comer pan, dice que hay que comer, porque el pan también viene de Dios. Pero no es eso lo único, sino que uno vive de la Torá, vive de la palabra de Dios. Entonces, el Hasidut viene a enseñarnos esto, que el placer más grande y la salud y la solución para todos los problemas del ser humano es seguir los preceptos de la Torá. Y al seguir los preceptos de la Torá, que comprenden tres cosas generales, el estudio de la Torá, la plegaria y las buenas acciones. Cuando uno vive con estas tres cosas, es el placer más grande que tiene. Incluso, eso no significa que no va a tener problemas que solucionar, que no va a tener inconvenientes, pruebas, dificultades. Esa no es lo que nosotros pedimos. El verdadero placer es justamente tener dificultades y ver cómo a través de cumplir con lo que dice Dios, tanto física como espiritualmente, volvemos a estar sanos y podemos disfrutar de los placeres. Entonces, estas clases que estamos, o charlas, mejor dicho, que estamos haciendo a partir de este libro, espero que todos lo puedan conseguir. Es parte de la cuarta revolución, que es esta época que estamos viviendo. Dice el Rebbe de Lubavitch que esta es la última generación del exilio y la primera de la redención. Ya estamos en la época de la Geulá, porque ¿qué hace falta para transformar este mundo físico, este mundo tan distorsionado y revolucionado en el verdadero paraíso, el Gan Eden? En hebreo, la palabra exilio, que es lo que vivimos hasta ahora, porque cuando el pueblo de Israel está en exilio, toda la humanidad está en exilio, incluso la presencia divina de Dios. Exilio en hebreo se escribe Golá. Gimel, Vav, Lamed, Hei. Golá. El pueblo cuando está en la Golá está en la diáspora, está perdido en el mundo. Incluso en la tierra de Israel, que es el lugar más elevado y donde Dios pone sus ojos todo el año, mientras no haya un reino de Israel, mientras todas las personas que viven en Israel no cumplan la Torá, desde el rey hasta el súbdito más pequeño, judío o no judío, hasta ese momento esto no va a ser la redención. Incluso en la tierra de Israel estamos en exilio, sino todos los enemigos que nos atacan
están demostrando que todavía estamos en exilio y no hacemos lo que tenemos que hacer. La única diferencia en las palabras de la Geulá, entre Golá, que es exilio, y Geulá, que es redención, es una Aleph. Geulá es Gimel, Aleph, Vav, Lamet, Hei. Cuando ponemos esa A, Aleph, en medio de la Golá, que la Aleph representa al uno que es Dios, cuando reconocemos que cada cosa que pasa es porque está Dios ahí y que todo lo que hay es Dios, entonces ahí estamos transformando en cada uno en su medida, en su lugar, en su vida, el exilio en redención. Por eso el rey de Lubavitch dijo que ya llegó, ya estamos en ese pasaje del exilio hacia la redención. Y lo único que falta es que Dios se decida. Entonces, ¿cómo se decide Dios? A través de que nosotros le pedimos. A través de que nosotros demostramos que ya estamos dispuestos, que ya estamos preparados para que Dios venga y se revele. Entonces, no hace falta tampoco que todo esté perfecto, porque nosotros como seres humanos nunca vamos a hacer algo perfecto. Simplemente tenemos que poner nuestras manos, poner nuestra vida, dedicarnos completamente a esa tarea, y Dios de lo alto va a completarla. Entonces este es el mensaje que queremos dejar y que queremos que nos apoyen para nuestro viaje por todos lados. El Hasidut, y especialmente el Hasidut de Chabad Lubavitch, que nosotros practicamos en Galei Nayat, que nos enseña el Rav Ginsburg, no es un sistema de autoayuda, no es un sistema que enseña que si no hacemos no cumplimos vamos a ser castigados. Nos enseña a amar a Dios como Él nos pide. Y cuando un hijo ama a su padre, el padre casi ni siquiera tiene que decirle que haga las cosas. Él va y la hace con todo cariño. Y entonces el placer que siente el padre hace que más le dé a su hijo. Y cuanto más recibe el hijo, más le da al padre. Y cuando nosotros vemos eso en seres humanos, nos tenemos que imaginar lo que pasa a nivel de Dios con toda su creación. Así que les deseamos a todos ustedes que tengan una hermosa semana, que en este mes de Adar quiere decir fuerza, poder, que cada uno saque de adentro suyo todas sus fuerzas del alma, que vamos a ir estudiando también durante todas estas clases, saque de adentro todo lo que tiene y la ponga, lo ofrende al servicio de Dios. Y en la medida de sus posibilidades, que lo ofrende a Galei Nai para que nosotros podamos salir y llevar todo esto, darles a ustedes mismos elementos para que puedan hacerlo y llevar toda la belleza que tiene el Hasidut, el amor, para que tengan salud salud toda la familia, armonía en el hogar, sustento, larga vida, que tengan hijos sanos, que aquel que no está casado que se case, aquel que está casado tenga una pareja feliz, y así todas las cosas, que es una pequeña redención dentro de cada familia, y que esa redención se extienda a toda la familia, a toda la humanidad. Shavua Tov, bendiciones de la tierra de Israel, un placer haber estado con ustedes.